Allanamientos, decomisos y detenciones. Imágenes que forman parte de la batalla contra el flagelo de la droga. Una pelea que se da desde siempre, pero que ahora tiene nuevos enemigos en Chile. Las drogas sintéticas parecieran haber llegado para quedarse. Hoy, el combate al narcotráfico añade a su lista poderosos y desconocidos estupefacientes, el fentanilo y la denominada molécula de Dios. Y es por eso que se ha determinado realizar 2 alertas de las 2 siguientes drogas que a continuación detallo. ¿Qué dices tú, esto? En imágenes, las jeringas con estas sustancias. La primera, el fentanilo, un narcótico que provoca estados extremos de felicidad. La segunda, denominada como la molécula de Dios, un poderoso alucinógeno. No me he encontrado con cemento, no me he encontrado con harina, no me he encontrado con quién sabe qué cosa y qué brutalidad desde el punto de vista de la impureza. Todos componentes nocivos altamente tóxicos para el ser humano que son frecuentemente encontrados en este tipo de drogas. No, estas imágenes no son de una película de terror. ¿Le suena a usted la droga zombie? Sí, tal y como la está escuchando. Una peligrosísima sustancia que provoca estos impactantes efectos. La última gran alerta de esta sustancia se hizo en Brasil. Tan cerca de nuestra frontera, claramente puede significar un riesgo. ¿Cómo lo hacen para ingresar estas drogas? ¿Qué riesgos reales implica consumirlas? Lo conversamos hoy en Aquí Somos Todos. Es cierto, esta alerta de las autoridades por estas 2 nuevas drogas son el tema que nos convoca el día de hoy, del que queremos conversar. Por eso vamos a desplegar la pantalla para saludar de inmediato a quienes están con nosotros. El doctor Eduardo Bronstein, nuestro doctor Singh. Hola, doctor. Está con nosotros también Raúl Muñoz, comisario en retiro de la PDI. ¿Cómo está, comisario? Gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña a través del Zoom Andrea Gajardo, directora técnica del Centro Contradicción. Parto con usted, Raúl. Una de las preguntas que planteaba Matías Vera a través de la nota es: ¿cómo ingresan finalmente estas drogas hasta nuestro país? Bueno, primero que todo debemos saber que se trata de un caso como viene especial, ¿ya? Sabiendo de que es una persona que en el fondo adquiere, sobre todo lo referido al DMT, que es una droga, ¿cierto?, que se adquiere fundamentalmente a través de la red de Internet. Hoy en día las redes de Internet, en sí las plataformas que sustentan Internet a través de distintas aplicaciones, están favoreciendo fundamentalmente la adquisición y el poder acceder a este tipo de drogas, no tan solo las más comunes que conocemos, sino que además a aquellas drogas sintéticas que están cobrando determinadas relevancias a nivel internacional. Claro. A ver, de acuerdo a el sistema de alerta temprana SAT de drogas que emite el CENDA, dice: la molécula de Dios, que es una de las drogas de las que estamos hablando, es una sustancia alucinógena que puede generar consecuencias tóxicas, las que podrían provocar desde trastornos psicóticos como psicosis o esquizofrenia, problemas cardíacos e incluso la muerte. O sea, no estamos hablando de una sustancia que puede ser usada tan tranquilamente. Y el fentanilo es una droga analgésica perteneciente a los opioides sintéticos que funciona de manera similar a la morfina o heroína, pero llegando a ser hasta 100 veces más potente, siendo altamente peligroso, dice el CENDA, pues su consumo puede causar sedación, dificultad para respirar, convulsiones, coma y o la muerte. Y de acuerdo al propio CENDA, en el último registro hay 158.796 personas que utilizan drogas sintéticas en nuestro país. Aquí mi pregunta para Andrea Gajardo, que es directora técnica del Centro Contradicción, un centro de rehabilitación de drogas. ¿Cualquier persona, Andrea, llega a este tipo de consumo? ¿Es una escalada finalmente? ¿Cómo me doy cuenta?
Bueno, primero que todo, buenas tardes y gracias por la invitación. Gracias. A ver, no cualquier persona llega a este tipo de consumo. Nosotros en la experiencia clínica que tenemos, el promedio de la población que consulta un tratamiento, por lo menos de nuestro tipo, que es un programa ambulatorio, son personas que consumen más bien drogas como por ejemplo alcohol, marihuana, cocaína, benzodiazepinas, inclusive, ¿no es cierto?, mucha automedicación, y TUSI también inclusive en el último periodo del año pasado o antepasado, e incluso también logramos poder visualizarlo. Sin embargo, este tipo de sustancias derivados de los opioides, nosotros, gracias a Dios, en la experiencia clínica que tenemos, no nos ha tocado verlo, menos mal, porque en realidad son drogas que, al estudiarlas, ¿no es cierto?, y ver, son drogas que, como tú dijiste, puede llegar a un infarto, a una esquizofrenia, ¿no es cierto?, una psicosis, a la muerte, a muchas consecuencias mucho más nefastas para la salud que las drogas que nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestra experiencia. Claro. Doctor Bronstein, muy cortito, Sí. En términos médicos, ¿no? De repente como que se ha minimizado el uso de las drogas, inclusive desde el alcohol. Sí. Desde el alcohol y de ahí para arriba, el tabaco. Exacto. Incluso y todo. Pero esto, si no se tiene control, o cuando una persona se puede transformar en adicto a Sí. alguna sustancia. Ángeles, esto es una situación muy compleja que tiene que ver también con las condiciones socioeconómicas de las personas, tiene que ver con la emocionalidad que está viviendo las personas, y sobre todo ahora en pandemia tenemos que tener mucho cuidado. Y una persona cualquiera se puede dar cuenta de que está teniendo algún problema con alguna droga o con alguna sustancia de dependencia cuando interfiere en las cosas que él hace comúnmente. Por ejemplo, si interfiere con sus relaciones familiares, si interfiere con su trabajo, si interfiere con su estudio, quiere decir que ya hay un problema. Bien, gracias doctor. Raúl, cuando hablamos de este tipo de drogas, de este tipo de sustancias que son más específicas, ¿no? ¿Dónde es la distribución? ¿Cuál es el mercado? ¿Son en fiestas? ¿Es para drogar a una persona, para robarle? ¿Cuál es el uso finalmente? Bueno, habitualmente el objetivo normalmente de las drogas es generar un estado en algunos casos de euforia, fantasía, de diversión, de alucinación, ¿cierto? Si se quiere, y por lo tanto, normalmente van a estar presentes en aquellas instancias que se favorecen normalmente la diversión. Y evidentemente que los lugares donde se juntan personas a tener un momento de esparcimiento son el lugar propicio, evidentemente, para el mercado de las drogas, porque no nos olvidemos que en sí, por una parte el consumo, pero por otro lado el tráfico de drogas, tiene básicamente una estrategia de mercado, vale decir, hay oferta y demanda. Claro, Por lo tanto, pero ¿son de fácil acceso? Mi pregunta es, si uno va a una fiesta, ¿es fácil acceder a este tipo de drogas? es que recién el doctor hizo mención a algo muy importante, y que tiene que ver básicamente con los niveles socioeconómicos y a los cuales determinadas personas pueden o no acceder a determinadas drogas. Hay drogas que evidentemente que dada su escasez tienen un mayor costo, un elevado costo, y solamente ciertos segmentos de la población van a poder acceder a ellos. Pero hay otras drogas que son mucho más económicas, e incluso hay otras que tienen un efecto mucho más potente y que son mucho más baratas y que también se encuentran, digamos, a una mejor disposición a nivel internacional. Estas drogas que son nuevas, que la alerta recién se emite, que estamos recién conociéndola y hay poco decomiso aún, ¿podrían eventualmente usarse para drogar a otro y así poder robarle eventualmente? Y de ser así, ¿cómo yo me doy cuenta que estoy siendo víctima de esto? Debemos entender que va a depender el tipo de drogas, porque normalmente las drogas derivadas de los depresores son las que habitualmente se utilizan para poder, entre comillas, drogar a alguien, ¿cierto? Entendiendo de que pudiesen ingerirlo a partir de un líquido que pudiese estar ya preparado con algún tipo de este tipo de sustancia. El resto de otras drogas, sin duda, que quedan más bien a la voluntad de quien las quiere consumir. Ya. Andrea, en la ¿Sí? experiencia que ustedes tienen como centro de rehabilitación, una persona adicta llega por iniciativa propia, se da cuenta y dice, tengo problemas con la adicción, o es siempre alguien directo, un familiar, algún cercano, que lo deriva, que lo lleva y que pide el auxilio por él o ella?
A ver, la mayoría de las veces a nosotros nos pasa que llega más un poco más obligado, si bien desde el discurso hay una motivación intrínseca, que es que la persona se da cuenta, logra visualizar los daños, tomar conciencia de lo que produce en sí mismo y en otros, en el contexto inmediato, que generalmente es la familia, ¿no es cierto?, las personas que se relacionan más directamente con ellos. Muchas veces las personas dicen llegar por ellos, pero a la larga el proceso terapéutico es que uno se empieza a dar cuenta de que ahí recién están generando esa conciencia de daño que se le llama, ¿no es cierto?, y la problematización del consumo en todos los niveles, emocional, psicológico, ¿no es cierto?, conductual, social, laboral, socioocupacional, más ampliamente hablando. Y otras veces, ¿no es cierto?, yo te diría que el menor de las veces, o el porcentaje más mínimo, la persona llega porque tocó fondo, y eso es lo más... Es como súper importante porque la persona ahí logra darse cuenta, hay una motivación de poder entrar a un tratamiento y las cosas se dan mucho más profundas, ¿no es cierto?, y con una noción del por qué estoy aquí, para qué estoy acá y qué es lo que tengo que cambiar. Pero nos pasa que el porcentaje más alto de la población llega porque lo echaron de la casa, porque la señora se separa de ellos, porque lo echaron del trabajo, porque ya perdió a sus hijos, muchas veces pierden... son personas que tienen emprendimiento, que se pierden el emprendimiento. Entonces cuando ya las consecuencias empiezan a ser, ¿no es cierto?, muy notoria para la persona, tocar fondo o ya no poder más, es cuando la persona dice, ¿sabes qué? Y así es como te lo dicen en la evaluación, ya no doy más, estoy perdiendo mi vida, o llegué a la clínica por una intoxicación. O sea, son gatillantes muy fuertes, muy poderosos los que las personas logran, por los cuales se llegan a dar cuenta, de que ya no pueden seguir con esto, digamos. ¿Ya? O un quiebre familiar muchas veces, o la propia salud, o a veces la pérdida de un amigo con el que se drogaban. También nos toca mucho ver eso, que lo ven en otros y se identifican y logran darse cuenta y tomar conciencia de que en realidad esto es nocivo para ellos y los que lo rodean. Claro. Doctor Bronstein, quiero hacerle una pregunta a usted, y si alguien más la quiere complementar, bienvenido es. Usted hablaba de las condiciones socioeconómicas que te pueden favorecer o, en el fondo, favorecer, entre comillas, ¿no?, al acceso a algún tipo de drogas o a las drogas en sí. ¿Hay alguna condición psicológica, hay algún tipo de naturaleza para que yo, mamá, papá, abuelo, abuela, vea que mi hijo tiene una conducta distinta, mi hijo tiene algo que yo creo que podría llegar a consumir drogas por entretención, por infantilismo, por individualismo, en fin, no sé si es que hay algún, no sé si patrón, pero algo que a mí me haga alertar antes? Sí. Ángeles, bueno, una de las características principales, como decíamos, es el entorno, lo socioeconómico, y con el tipo de droga también. No podemos dejar de hablar, por ejemplo, de la pasta base en los sectores más marginales de nuestro país, que esto es infinitamente adictiva, más adictiva, por ejemplo, que la cocaína, porque tiene un efecto muy rápido. Claro. Y si es que nosotros podemos pensar en una característica personal, porque esto hay que abordarlo desde lo social, desde lo psicológico y desde lo biológico. Y desde lo psicológico, aquí podrán complementar los psicólogos y los especialistas también, pero existe un tipo de personalidad que es una personalidad más impulsiva, que tiende de pasar de encontrar todo positivo a todo negativo, muy cambiante, irritable, que son las personalidades más límite o trastornos del desarrollo límite de la personalidad, que tienden a ponerse más en peligro. Eso por un lado. Y por otro lado también hay personalidades que se consideran más ansiosas, más introvertidas, que tienen tendencia también a drogas que puedan ser volverlos más extrovertidos y tener mejores condiciones sociales para relacionarse con sus pares. Entonces depende a veces de la falencia psicológica que tenga la persona, la droga con la que puede ser adicto. Claro. Me gustaría preguntarle a Andrea. Yo te quería complementar. Sí, por favor. Yo te quería complementar un poquito desde la experiencia que nosotros vemos. En realidad se da un poco lo que explicaba el doctor, porque la mayoría de las veces se da, no es que sea una ley ni nada, pero la verdad de las cosas es que las drogas, ¿no es cierto?, y el trastorno por dependencia a sustancias se da muy de la mano, a veces con la comorbilidad, la patología dual que le llamamos, ¿no es cierto?, que es además que tienen otro tipo de trastorno o problemas a la base de la personalidad también, y también tiene que ver con esto de como sí, es verdad, como descontrol de impulso, ¿no es cierto?, personas además que buscan las sensaciones fuertes, esto de la euforia, ¿no es cierto?, el estar afuera y con sensaciones muy, muy fuertes, ponerse en riesgo, ¿no es cierto?, la impulsividad.
el tema de la depresión, la angustia, o sea, hay ciertas características, no sé si tampoco de personalidad, pero algunos rasgos que también influyen y van un poco a motivar la búsqueda de estas sensaciones o de aplacar o de evadir un poco algunas cosas que suceden en el nivel más íntimo, ¿no es cierto?, en el fuero interno de las personas, que a veces uno no lo ve y en realidad la conducta observable es la adicción, perdón, pero interiormente las personas sufren a veces mucho y por aplacar ese dolor también muchas veces se suele consumir una sustancia. Andrea Gajardo, directora técnica de Centro Contradicción, 1.000.000 de gracias por conversar esta tarde con nosotros, te mandamos un abrazo afectuoso y bueno, vamos a dejar, no sé si lo vamos a poder poner en el GC o van a estar en nuestras redes sociales los contactos para el Centro de Rehabilitación Contradicción, para así ojalá poder ayudar a más personas. Gracias, Andrea. Raúl, besos. Raúl Muñoz, comisario en retiro de la PDI, usted no se va, usted se queda conversando con la Estefi a través del Facebook Live contestando más preguntas. ¿Le habían avisado? Si no, le cuento yo. Sí. ¿Sí? Súper, porque está lista la Estefi para conversar con usted. Ahí